Hay algo que ningún ser humano quiere admitir, que la mayor parte de lo que cree, no lo eligió por convicción, sino porque le costaba demasiado cuestionarlo. Esa incomodidad que aparece cuando alguien contradice una idea arraigada, ese impulso casi físico de rechazar la información que desafía la propia visión del mundo, no es debilidad de carácter ni ignorancia pasajera, es biología, es historia, es el legado silencioso de millones de años de evolución que no diseñaron al ser humano para descubrir la verdad, sino para sobrevivir con la menor cantidad de energía mental posible. El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de toda la energía del cuerpo, a pesar de representar apenas el 2% de su masa total. Este desequilibrio no es accidental. Durante cientos de miles de años, la mente que aprendía a tomar atajos cognitivos era la mente que sobrevivía, el ancestro que se detenía a analizar filosóficamente si el sonido entre los arbustos era realmente un depredador, con frecuencia no llegaba a reproducirse, el que asumía la amenaza, actuaba y escapaba. Si lo hacía, la pereza intelectual, ese hábito de operar con esquemas prefabricados y juicios instantáneos, fue durante milenios una ventaja evolutiva extraordinaria. El problema es que el mundo cambió. El cerebro, no. Lo que en la sabana africana representaba una habilidad de supervivencia, en el siglo XXI se convirtió en una trampa sofisticada. El mismo mecanismo que permitía al ser humano primitivo identificar patrones con rapidez, es el que hoy le impide revisar sus propias creencias con honestidad, porque el cerebro no distingue entre el peligro de un depredador y el peligro de una idea que lo contradice. Ambos activan respuestas similares en la amígdala, esa región cerebral que gestiona el miedo y la amenaza. Cuando alguien recibe información que desafía su identidad, su ideología o sus certezas más profundas, no lo procesa como un dato nuevo, lo procesa como un ataque. Y ante un ataque, el instinto no es reflexionar, es defenderse. Los neurocientíficos llaman a esto sesgo de confirmación, aunque el término casi suena demasiado clínico para la magnitud de lo que describe. El sesgo de confirmación no es simplemente que las personas presten más atención a la información que confirma sus ideas previas. Es que el cerebro activamente distorsiona, minimiza, olvida y reinterpreta la realidad para que encaje con lo que ya cree. Es una arquitectura de la ilusión construida desde adentro, y lo más perturbador de este proceso es que ocurre en silencio, sin que el individuo tenga conciencia de ello. Nadie se levanta por la mañana pensando que va a proteger sus creencias de la verdad, pero eso es, con extraordinaria frecuencia, exactamente lo que hace Daniel Kahneman, el psicólogo israelí que dedicó décadas a estudiar los mecanismos del pensamiento humano. Describió con precisión clínica esta dualidad del cerebro. Existe un sistema de pensamiento rápido, automático e intuitivo, que opera sin esfuerzo y que toma la mayoría de las decisiones cotidianas. Y existe un sistema lento, deliberado, analítico, que consume enormes recursos energéticos y que el cerebro evita usar siempre que puede. La pereza intelectual no es entonces un defecto moral, es la preferencia natural del sistema nervioso por el camino de menor resistencia. Es economía cognitiva elevada a principio de funcionamiento. El ser humano no piensa tanto como cree que piensa. Reacciona, clasifica, confirma, y luego a posteriori, construye una narración coherente que le hace creer que razonó. Este proceso tiene un nombre preciso en psicología: racionalización post hoc. La mente llega primero a una conclusión emocional, casi instantánea, y luego emplea la razón no para buscar la verdad, sino para justificar lo que ya decidió sentir. Es un teatro interno en el que la lógica actúa como abogado defensor de los prejuicios, no como juez imparcial de la realidad, y ese teatro se representa con tal naturalidad, con tal fluidez interna, que resulta prácticamente imposible detectarlo desde adentro. El individuo que racionaliza sus sesgos no siente que miente, siente que razona. Esa es precisamente la elegancia cruel del mecanismo. La historia intelectual de la humanidad está llena de episodios en los que este patrón se manifestó a escala colectiva, con consecuencias devastadoras. Durante siglos, las sociedades más cultas y sofisticadas de su tiempo defendieron con argumentos elaborados, con filosofía, con teología, con ciencia mal interpretada, sistemas de opresión que hoy resultan indefendibles. No lo hicieron por malicia pura, aunque la malicia también existía. Lo hicieron porque el cerebro humano es extraordinariamente capaz de construir justificaciones intelectuales para aquello que ya decidió creer. La inteligencia, paradójicamente, no es una vacuna contra el autoengaño. En muchos casos, es su herramienta más sofisticada. El pensador más agudo puede ser el más hábil en proteger sus ilusiones con argumentos brillantes. Hay un fenómeno que los investigadores denominan el efecto Dunning-Kruger. Aunque sus implicaciones van mucho más allá de la anécdota psicológica con la que suele citarse,
No es simplemente que los ignorantes sobreestimen su competencia, es que el mismo desconocimiento que genera la incompetencia también impide reconocerla. La persona que no sabe lo suficiente sobre un tema carece, por definición, de las herramientas necesarias para evaluar la profundidad de su ignorancia. Es una trampa lógica perfecta. No puedes medir lo que no conoces con una regla que tampoco conoces. Y lo que esta trampa revela sobre la condición humana es inquietante, porque no afecta solo a los menos educados, afecta a todos, solo cambia el dominio en el que se manifiesta. Los expertos en sus propios campos con frecuencia desarrollan una certeza que se vuelve impermeabilidad. El médico que lleva 30 años practicando una técnica puede resistirse a los nuevos estudios que la cuestionan, no porque haya evaluado la evidencia y la encuentre insuficiente, sino porque la evidencia nueva amenaza, no solo su práctica, sino su identidad, su sentido de quién es, su lugar en el mundo. Y ahí radica uno de los hallazgos más desconcertantes de la psicología cognitiva moderna. Las personas no defienden sus ideas porque las consideren verdaderas, las defienden porque las consideran propias. La verdad y la identidad se fusionan de una manera que hace que cuestionar una creencia se sienta como una amputación del yo. Esta fusión entre creencia e identidad explica fenómenos que de otro modo resultan incomprensibles. Explica por qué proporcionar más información y mejores argumentos a alguien que sostiene una posición errónea puede, en lugar de corregirla, reforzarla. Los investigadores Brendan Nyhan y Jason Reifler documentaron este proceso y lo llamaron el efecto rebote. Cuando una persona con una creencia fuertemente arraigada es confrontada con evidencia que la contradice, su compromiso con esa creencia no disminuye, aumenta, porque la evidencia contraria activa los mecanismos de defensa identitaria, y el resultado es una trinchera más profunda, no una mente más abierta. El debate en ese contexto no es una búsqueda conjunta de la verdad, es una guerra por la supervivencia del yo. Este mecanismo adquiere dimensiones civilizatorias cuando se observa a través del tiempo. Las grandes revoluciones del pensamiento, desde Copérnico hasta Darwin, desde Semmelweis hasta Freud, no fueron recibidas con curiosidad y apertura, sino con hostilidad sistemática, con burla institucional, con rechazo visceral. Y esa hostilidad no provino únicamente de personas malintencionadas o estúpidas, provino mayoritariamente de los intelectuales más reconocidos de su época, de aquellos que más tenían que perder si el paradigma cambiaba. Ignaz Semmelweis descubrió a mediados del siglo XIX que los médicos transmitían enfermedades mortales a sus pacientes por no lavarse las manos. La respuesta de la comunidad médica no fue gratitud, fue rechazo, ridículo y exclusión. Murió en un manicomio. La verdad que descubrió tardó décadas en ser aceptada. Mientras tanto, murieron miles de personas que no tenían por qué morir. Lo que ese episodio revela no es una anomalía histórica, es un patrón. La resistencia a la verdad inconveniente no disminuye con la educación ni con el estatus social. En todo caso, se vuelve más elaborada, más técnica, más difícil de refutar superficialmente, pero igual de intensa en su núcleo motivacional. Un científico con doctorado que defiende una teoría obsoleta no está en una posición moralmente diferente al aldeano medieval, que rechazaba el heliocentrismo. Ambos están usando la inteligencia que poseen al servicio de la misma función: proteger la coherencia interna de su mundo, preservar la estabilidad de su identidad, evitar el dolor cognitivo que acompaña a la revisión profunda de las propias certezas. Ese dolor tiene un nombre: disonancia cognitiva. Leon Festinger, el psicólogo social que lo describió con precisión en la segunda mitad del siglo XX, comprendió que cuando dos creencias entran en conflicto dentro de la misma mente, el malestar que se genera es tan genuinamente desagradable que el cerebro hará casi cualquier cosa para resolverlo, excepto, paradójicamente, la más eficaz: cambiar la creencia equivocada. Las estrategias para reducir la disonancia son variadas y creativas. Se minimizan los hechos que molestan, se buscan fuentes que los contradigan, se ridiculiza a quien los señala, se añaden creencias auxiliares que permitan mantener la creencia central, sin tener que modificarla. Es un esfuerzo cognitivo considerable puesto al servicio de no pensar, y aquí emerge una de las paradojas más profundas de la condición humana. El ser que se define a sí mismo por su capacidad de razonar invierte enormes recursos mentales en evitar el pensamiento genuino. La racionalidad humana no es una facultad que opera de forma natural y espontánea. Es una conquista ardua, contracultural en el sentido más literal, que va en contra de los impulsos más básicos del sistema nervioso. Pensar de verdad duele. Revisar una creencia profunda requiere enfrentar la posibilidad de haber estado equivocado durante años, de haber tomado decisiones basadas en premisas falsas, de haber tratado a otros con una comprensión distorsionada de la realidad. Esa posibilidad es,
para muchos cerebros, más amenazante que cualquier depredador físico. Las redes sociales comprendieron este mecanismo antes que la mayoría de los filósofos y lo convirtieron en modelo de negocio. Los algoritmos que gobiernan las plataformas digitales no están diseñados para exponer a los usuarios a la mayor variedad de perspectivas, ni a la información más rigurosa. Están diseñados para maximizar el tiempo de atención, y la atención humana se mantiene más tiempo en aquello que confirma, que indignea, que refuerza la identidad grupal. El resultado es lo que los investigadores llaman cámaras de eco, entornos informativos en los que cada individuo recibe un flujo constante de contenido, que amplifica sus creencias previas, y reduce al mínimo el contacto con perspectivas que las desafíen. No es conspiración, es optimización, y su efecto sobre la capacidad colectiva de procesar la realidad ha sido, en las 2 últimas décadas, profundamente corrosivo. Lo que estas plataformas han hecho, con una eficiencia sin precedentes en la historia humana, es industrializar el sesgo cognitivo. Han tomado los mecanismos evolutivos de ahorro energético mental y los han amplificado a escala global, creando ecosistemas informativos que recompensan la confirmación y penalizan la complejidad. Un artículo que matiza, que presenta contradicciones, que llega a conclusiones incómodas para todos los bandos, genera menos interacción que uno que valida con intensidad emocional lo que el lector ya pensaba. La verdad compleja no es viral, la certeza apasionada, sí, y así, el mercado de la información ha terminado seleccionando activamente contra la honestidad intelectual. Pero sería demasiado fácil, y demasiado cómodo, atribuir el problema exclusivamente a las corporaciones tecnológicas o a los algoritmos, porque esas plataformas no crearon la pereza intelectual. La heredaron de la biología humana, y la perfeccionaron. El terreno ya estaba preparado. El ser humano siempre ha construido sus cámaras de eco, mucho antes de que existiera el Internet. Las aldeas, los gremios, las iglesias, las escuelas filosóficas, los partidos políticos, las naciones mismas, todos han funcionado históricamente como sistemas de refuerzo colectivo de creencias que filtran, distorsionan, o simplemente ignoran la información que no encaja. Lo que cambió con la tecnología digital no fue la naturaleza del fenómeno, fue su velocidad, su alcance y su precisión quirúrgica. La filosofía lleva siglos describiendo esta tensión sin poder resolverla definitivamente. Platón la articuló en el mito de la caverna, con una lucidez que sigue siendo estremecedora. 2500 años después, los prisioneros que miran las sombras en la pared de la caverna no están sufriendo, están cómodos. Han construido toda una cultura interpretativa alrededor de esas sombras. Han desarrollado expertos en predicción de sombras, tienen jerarquías basadas en la habilidad para interpretar las sombras, y cuando uno de ellos logra liberarse, ver la luz real, regresar y describir lo que existe fuera de la caverna, la respuesta de los demás no es curiosidad, es rechazo, es ridículo. En el texto platónico, si el liberado insistiera en guiarlos hacia la salida, lo matarían. Platón describió la resistencia a la verdad no como un accidente sino como una estructura, como una forma de organización social. El filósofo austríaco Karl Popper intentó ofrecer una solución con su concepto de falsabilidad, una creencia genuinamente racional, argumentaba, debe ser susceptible de ser refutada por la evidencia. Si no existe ningún experimento, ningún dato, ninguna circunstancia imaginible que pudiera hacerte cambiar de opinión, entonces, no tienes una creencia racional, tienes una fe. La distinción es fundamental, y lo que la investigación psicológica ha mostrado es que la mayoría de las personas, incluidas las que se consideran profundamente racionales, operan con una proporción mucho mayor de fe y de certeza infalsificable de lo que estarían dispuestas a reconocer. Cuando se les pregunta, ¿qué evidencia las haría cambiar de opinión sobre sus creencias más importantes? Con frecuencia la respuesta real, aunque raramente la expresada, es ninguna. Esto no es solo un problema epistemológico abstracto. Tiene consecuencias que se extienden a cada dimensión de la vida humana. Las relaciones personales se fracturan, no solo por incompatibilidad de valores, sino por la incapacidad de revisar las narrativas con las que cada persona interpreta al otro. Las democracias funcionan deficientemente cuando los ciudadanos no pueden actualizar sus modelos de la realidad ante nueva evidencia. Las organizaciones fracasan cuando sus líderes protegen sus convicciones de los datos que las contradicen. La medicina, la justicia, la educación, todos los sistemas humanos sufren el peso de mentes que prefieren la coherencia interna a la corrección factual. Y sin embargo, la solución no es tan simple como decirle al ser humano que piense mejor. Si el pensamiento crítico genuino fuera simplemente una cuestión de voluntad o de instrucción, los siglos de filosofía, ciencia y educación habrían producido resultados más visibles. El problema es más profundo, es que el pensamiento crítico real, el que verdaderamente se aplica a las propias creencias,
y no solo a las ajenas. Requiere una forma de valentía, que va contra los instintos más primitivos del sistema nervioso. Requiere estar dispuesto a descubrir que algo que se amaba era una ilusión, que algo que se temía era en realidad inofensivo, que algo que se defendió durante años era simplemente incorrecto. Requiere tolerar la incomodidad de no saber, el vértigo de la incertidumbre, la soledad que a veces acompaña a las conclusiones que la tribu no comparte. Los estoicos lo entendieron con una claridad que la neurociencia moderna ha terminado por validar. Epicteto, el filósofo que comenzó su vida como esclavo y terminó enseñando en Roma, comprendía que el sufrimiento humano no proviene principalmente de lo que ocurre, sino de la interpretación que la mente construye sobre lo que ocurre, y que esa interpretación está gobernada casi siempre por impulsos automáticos, por hábitos cognitivos, por esquemas heredados de la cultura y del temperamento que nunca fueron sometidos a examen crítico. La filosofía, en esa tradición, no era un pasatiempo intelectual, era una práctica de higiene mental que requería confrontar constantemente los propios supuestos, cuestionar las propias reacciones, examinar con honestidad brutal los propios motivos. Esa práctica es dolorosa, y eso explica por qué tan pocas personas la sostienen en el tiempo, porque el dolor cognitivo que acompaña a la revisión genuina de las propias creencias no es metafórico. Estudios de neuroimagen han mostrado que cuando un individuo es confrontado con información que contradice sus creencias políticas o religiosas, las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor físico se activan. El rechazo intelectual tiene una base somática real, duele pensar contra uno mismo, y el cerebro, fiel a su lógica evolutiva de minimizar el gasto energético y el dolor, aprende rápidamente a evitar esas situaciones, a rodearse de personas que confirmen, de medios que validen, de conversaciones que no incomoden. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que las culturas que más han valorado históricamente la búsqueda de la verdad, desde la Grecia clásica hasta la Ilustración europea, hayan producido también algunas de las más elaboradas justificaciones para sistemas de injusticia. No es una contradicción accidental, es un recordatorio de que el pensamiento crítico aplicado hacia afuera, hacia los problemas del mundo, hacia los errores de los demás, no garantiza en absoluto el pensamiento crítico aplicado hacia adentro. La inteligencia sin honestidad es simplemente una herramienta más sofisticada al servicio del autoengaño. Y la historia está llena de pensadores brillantes, que dedicaron toda su capacidad analítica a construir argumentos para defender lo que sus emociones ya habían decidido. El psicólogo Jonathan Haidt desarrolló una metáfora que captura esto con precisión incómoda. La razón humana, propone, funciona como un jinete sobre un elefante. El elefante es el sistema emocional e intuitivo, enorme, poderoso, que va a donde quiere ir. El jinete es la razón consciente, que cree guiar pero que en realidad, la mayor parte del tiempo, simplemente racionaliza el camino que el elefante ya decidió tomar. Y cuando el jinete intenta llevar al elefante en una dirección que éste no quiere, el elefante gana, siempre gana. La ilusión de racionalidad es extraordinariamente persistente, precisamente porque el jinete es muy bueno construyendo historias sobre por qué eligió el camino que el elefante ya escogió. Esto no significa que la razón sea inútil, ni que el cambio sea imposible. Significa que el cambio genuino de perspectiva no ocurre principalmente a través del argumento intelectual, ocurre cuando se producen experiencias que mueven al elefante. Cuando el contacto real con una persona de un grupo que se temía o despreciaba erosiona gradualmente el prejuicio. Cuando una pérdida o una crisis fuerza al sistema nervioso a soltar una creencia que ya no puede sostenerse. Cuando la acumulación de pequeñas contradicciones alcanza un umbral que ya no puede ser ignorado. El cambio de mentalidad real es más parecido a una transformación emocional con consecuencias intelectuales, que a una revisión intelectual con consecuencias emocionales. Y entender esa secuencia cambia completamente la manera en que se concibe la educación, el debate público y la comunicación humana. Las implicaciones de todo esto se extienden hacia territorios que incomodan a prácticamente todos los campos del pensamiento. Para la ciencia, implica que el proceso científico, con todos sus controles, su revisión por pares y su compromiso declarado con la evidencia, no está inmunizado contra los sesgos cognitivos de los científicos individuales. Para la democracia, implica que un sistema político basado en la capacidad del ciudadano de evaluar racionalmente la información y tomar decisiones informadas, tiene una grieta estructural en su propio fundamento. Para la religión, implica que las preguntas sobre la verdad y el error no se resuelven señalando hacia afuera. Para la filosofía, implica que la búsqueda de la verdad no puede separarse de la psicología de quien la busca. Para cada individuo, implica algo más personal y más difícil, que las certezas con las que se navega la vida son, en buena medida, construcciones de conveniencia. Existe, sin embargo,
algo profundamente humano en la lucha contra estos mecanismos. Cada vez que alguien cambia de opinión después de escuchar un argumento que no quería escuchar, cada vez que alguien admite que estaba equivocado sin que la evidencia lo aplaste hasta la rendición, cada vez que alguien busca activamente información que desafíe sus propias convicciones, algo extraordinario está ocurriendo en términos evolutivos. Está ocurriendo una victoria del pensamiento deliberado sobre el impulso automático, una pequeña rebelión del sistema lento contra la tiranía del sistema rápido, un acto de lo que podría llamarse integridad cognitiva, que va en contra de las tendencias más arraigadas de la biología. Sócrates pasó su vida molestando a Atenas con preguntas que nadie quería responder. No porque disfrutara la controversia por sí misma, sino porque comprendía que la vida no examinada, la vida vivida sobre el suelo de supuestos nunca cuestionados, era una forma de existencia reducida, una sombra de lo que el pensamiento humano podría alcanzar. Lo mataron por ello. Le dieron la oportunidad de retractarse, de callar, de exiliarse, y eligió la cicuta, no como un gesto heroico de martirio, sino como la consecuencia lógica de una vida dedicada a no comprometer con la comodidad lo que la razón había alcanzado. En ese sentido, su muerte no fue una tragedia política, fue una declaración filosófica, fue la afirmación de que hay algo que vale más que la seguridad que ofrece la ilusión, la pregunta que todo esto deja flotando, la que ningún argumento puede responder por otro, es si el individuo está dispuesto a mirar, no a otros, no a la sociedad, no a los políticos, no a los medios, no a los algoritmos, sino adentro, hacia las certezas que nunca fueron examinadas, hacia los juicios que se forjaron en la infancia, y que nunca recibieron una revisión adulta, hacia las narrativas que explican el propio éxito y el fracaso ajeno de una manera que siempre resulta conveniente para quien las construye, porque la pereza intelectual no vive en los demás, vive en el lugar exacto donde el pensamiento se detiene, y la comodidad comienza, y ese lugar, en cada ser humano, tiene la forma perfecta del límite que uno mismo nunca quiso cruzar. Y lo más perturbador, no es que ese límite exista. Lo más perturbador es que la civilización entera ha sido construida para que nadie tenga que cruzarlo. Las instituciones educativas, los sistemas de recompensa social, las estructuras políticas, las tradiciones culturales, todos operan, con independencia de sus declaraciones oficiales, como mecanismos de gestión de la comodidad cognitiva colectiva. No enseñan a pensar, enseñan a repetir con elocuencia. No cultivan la duda, premian la certeza. No forman mentes que se cuestionen a sí mismas, forman mentes que justifiquen con habilidad lo que el sistema ya decidió que debían creer, y llaman a ese proceso educación. Es una acusación incómoda, pero la incomodidad de una idea no es evidencia de su falsedad. Es, frecuentemente, evidencia de su relevancia, porque si las instituciones educativas realmente produjeran pensadores críticos en masa, pensadores que aplicaran ese pensamiento a las propias instituciones que los formaron, esas instituciones no sobrevivirían en su forma actual más de una generación. Un ciudadano genuinamente entrenado para cuestionar lo que se le presenta como verdad evidente, empezaría por cuestionar la escuela que lo entrenó, el gobierno que lo financia, la economía que lo emplea, la historia que lo define, y eso, para cualquier estructura de poder, no es un objetivo educativo, es una amenaza existencial. Por eso la educación crítica real, la que produce individuos capaces de revisar sus propios supuestos con honestidad, sin necesitar el permiso de ninguna autoridad, ha sido históricamente marginal, sospechosa, y con frecuencia perseguida, no porque los poderes establecidos la odien en abstracto, sino porque comprenden instintivamente, aunque rara vez lo articulen con esa claridad, que un ser humano que piensa de verdad, es un ser humano difícil de gobernar, difícil de manipular, difícil de vender, difícil de reclutar para guerras que no entiende, para ideologías que no ha examinado, para consumos que no necesita. La pereza intelectual de la población no es solo un accidente biológico, en muchos casos, es una política. Los mecanismos son tan antiguos como el poder mismo, y tan modernos como el último ciclo de noticias. El romano que dividía con la fórmula de pan y circo, comprendía algo que los estrategas de comunicación contemporáneos han perfeccionado con herramientas que él no habría podido imaginar, que una mente entretenida es una mente que no pregunta, que la estimulación constante y superficial produce la misma parálisis del pensamiento profundo que el agotamiento extremo, que la diferencia entre el ciudadano romano embrutecido por los juegos del Coliseo y el usuario del siglo XXI atrapado en el scroll infinito de una red social es menor de lo que cualquiera de los dos estaría cómodo admitiendo. La tecnología cambió, la función social del espectáculo no, y aquí emerge una tensión que la conversación pública evita con llamativa consistencia. La industria del entretenimiento, la industria informativa, la industria publicitaria
y la industria política operan todas sobre el mismo principio fundamental, que es que una mente que razona despacio y con profundidad es una mente que convierte, que compra, que vota y que se engancha con mucha menos eficiencia que una mente que reacciona rápido y desde la emoción. La economía de la atención no es neutral respecto al pensamiento crítico, es activamente hostil a él, porque el pensamiento crítico ralentiza la reacción, introduce dudas, exige tiempo, y el tiempo es el recurso más escaso en el modelo de negocio de las plataformas que viven de segundos de atención capturada. Esto significa que el entorno informativo del ser humano contemporáneo no está diseñado para hacerlo más sabio, está diseñado para mantenerlo reactivo. Y la reactividad es estado de respuesta emocional permanente y acelerada. Es el opuesto funcional de la reflexión. Un ser humano en estado de reactividad constante, saltando de indignación en indignación, de alarma en alarma, de confirmación en confirmación, es un ser humano cuya capacidad de pensamiento lento y profundo está sistemáticamente atrofiada, no por una conspiración centralizada, sino por la simple lógica de un mercado que recompensa lo que engancha y descarta lo que educa. El resultado es una población que se informa más que nunca en términos de volumen y comprende menos que nunca en términos de profundidad, que tiene acceso a más datos que cualquier generación anterior y que paradójicamente es más susceptible a la desinformación que muchas de ellas. Pero hay algo que la narrativa de la manipulación externa pasa por alto, algo que resulta aún más incómodo que la idea de ser manipulado, y es que la mayoría de las personas no busca activamente la verdad, la mayoría de las personas busca activamente la confirmación. Esa es la diferencia que lo cambia todo, porque si el ser humano fuera genuinamente un buscador de verdad frustrado por las circunstancias, la solución sería relativamente sencilla, mejorar las circunstancias. Pero si el ser humano es, en su estado por defecto, un buscador de confirmación que ocasionalmente, bajo las condiciones correctas, y con un esfuerzo considerable, puede convertirse en un buscador de verdad, entonces el problema no está fuera, está en la naturaleza misma de lo que se busca. Los estudios sobre el comportamiento informativo en entornos digitales son reveladores hasta resultar desoladores. Cuando a las personas se les da acceso libre a información sobre temas en los que tienen creencias previas establecidas, no exploran, seleccionan, navegan hacia las fuentes que ya conocen, hacia los análisis que ya anticipan, hacia las conclusiones que ya esperaban, y cuando ocasionalmente se topan con información que desafía su perspectiva, el tiempo que dedican a procesarla es significativamente menor que el que dedican a la información confirmatoria. No es que no tengan acceso a otras perspectivas, es que el acceso no es el problema, el deseo es el problema, y el deseo de ser cuestionado, de ser desafiado, de ser llevado incómodamente a revisar lo que se creía saber, es un deseo que la evolución no instaló en el sistema nervioso humano como tendencia natural, es una conquista cultural, que requiere condiciones específicas para florecer, y que se marchita con extraordinaria facilidad cuando esas condiciones desaparecen. Esta realidad tiene implicaciones políticas que ningún partido, en ningún espectro ideológico, tiene incentivos para señalar con honestidad, porque toda política, en su forma real, y no en su forma declarada, opera sobre la base de que los ciudadanos pueden ser movilizados más eficientemente apelando a sus certezas que interpelando su pensamiento. La izquierda tiene sus dogmas que no se cuestionan, la derecha tiene los suyos, el centro tiene los propios, quizás más peligrosos porque se presentan como la ausencia de dogma. Todos los movimientos políticos desarrollan sus propios mecanismos de supresión de la disonancia interna, sus propios rituales de confirmación colectiva, sus propias figuras que son atacadas como herejes cuando se atreven a cuestionar los supuestos del grupo desde adentro. La diferencia entre una tribu prehistórica expulsando al miembro que cuestionaba al chamán y un partido político moderno marginando al intelectual disidente que señala contradicciones internas es, en términos cognitivos, inexistente. La forma cambió, el mecanismo es idéntico, y la religión, que durante milenios fue el sistema más completo de gestión colectiva de la certeza, no inventó este patrón. Lo heredó de la biología y lo institucionalizó con una eficacia extraordinaria, pero sería un error intelectual del mismo tipo reducir el problema a la religión organizada, como hacen con frecuencia quienes buscan en la crítica religiosa una forma de confirmar su propia superioridad racional, porque el ateísmo militante desarrolla con la misma frecuencia las mismas estructuras cognitivas de infalibilidad grupal, el mismo desprecio automático hacia quien piensa diferente, la misma incapacidad de sostener la incertidumbre genuina, que los fundamentalismos que critica. El problema no es la religión, el problema no es la ciencia, el problema no es la política, el problema es la certeza no examinada, la certeza usada como armadura identitaria, en lugar de como conclusión provisional sujeta a revisión.
Y esa certeza aparece con la misma frecuencia en el templo que en el laboratorio, en el púlpito que en la tribuna parlamentaria, en el sermón que en el artículo académico con 20 notas al pie. Lo que hace especialmente difícil resolver este problema es que los instrumentos con los que se intentaría resolverlo están ellos mismos afectados por él. La razón que debería examinar los sesgos está sesgada. La ciencia que debería revelar los mecanismos del autoengaño está practicada por seres humanos que se autoengañan. La filosofía que debería producir pensadores más honestos es enseñada por filósofos con sus propias zonas de impunidad intelectual. No hay un punto de Arquímedes, desde el cual palanca la mente fuera de sus propios límites. No existe una perspectiva externa al sesgo, desde la cual el sesgo pueda verse completamente. Y esa limitación no es transitoria. No es un problema que la tecnología vaya a resolver, ni que la educación vaya a superar definitivamente. Es estructural. Es la condición del pensamiento encarnado en un sistema nervioso forjado por presiones evolutivas, que nunca tuvieron que ver con la verdad. Esto no lleva al nihilismo, o no debería, porque reconocer un límite no es lo mismo que rendirse ante él. El ser humano que comprende la mecánica de sus sesgos no queda liberado de ellos, pero gana algo que no es trivial: la posibilidad de sorprenderse a sí mismo en el acto, de notar el impulso de rechazar antes de evaluar, de sentir la incomodidad de la información disonante y elegir, en ese momento de reconocimiento, no huir de ella, sino permanecer con ella un instante más de lo que el instinto pide. Ese instante adicional es donde ocurre la diferencia, no entre el ignorante y el sabio, sino entre el ser humano que se conoce a sí mismo, con honestidad, y el que no. Epicuro creía que la filosofía que no sana el alma es tan inútil como la medicina que no cura el cuerpo, y quizás lo más revelador de la condición humana contemporánea es que vive rodeada de un volumen sin precedentes de información, de filosofía, de psicología, de ciencia del comportamiento, de neurofisiología, de todo el conocimiento que la especie ha acumulado sobre sus propios mecanismos, y sigue operando, en su inmensa mayoría, como si nada de eso existiera. No por ignorancia, por preferencia, porque el conocimiento que no se aplica a uno mismo no es conocimiento, es decoración intelectual. Y la decoración intelectual puede ser extraordinariamente elaborada, profundamente sofisticada, citada con fluidez en conversaciones brillantes, y seguir siendo, en su función real, exactamente lo mismo que la ignorancia que dice haber superado, una forma de no ver. La pregunta que queda, la que ninguna institución tiene interés en formular con seriedad, y que cada individuo evita con una habilidad que debería resultar alarmante, es sencilla en su enunciado y devastadora en sus implicaciones. ¿Qué creencias propias, sostenidas hoy con convicción y defendidas con argumentos que parecen sólidos, serán vistas por las generaciones futuras con la misma mezcla de asombro y horror con que hoy se miran las certezas de quienes justificaron la esclavitud, negaron el cambio climático en sus primeras décadas de evidencia, o persiguieron a los que sabían que el universo no giraba alrededor de la Tierra? Esa pregunta no tiene una respuesta tranquilizadora, porque si la historia enseña algo, es que cada generación estuvo convencida de que era la primera en haber finalmente escapado del error, y todas estaban equivocadas. La pregunta no es si esta generación también lo está. La pregunta es sobre qué, y sin embargo, hay algo casi cómico en la manera en que esa pregunta se procesa cuando se formula en voz alta. El oyente promedio la escucha, asiente con gravedad, quizás la comparte como si fuera una reflexión valiente, y luego regresa exactamente a las mismas certezas que tenía antes de escucharla, porque la pregunta sobre el error colectivo siempre se procesa como una pregunta sobre los otros, sobre los que votaron diferente, sobre los que creen diferente, sobre los que viven diferente, nunca, o casi nunca, como una pregunta dirigida al centro exacto del propio pecho. La humildad intelectual es uno de los valores más citados y uno de los menos practicados de la historia humana. Se invoca con frecuencia para señalar su ausencia en los demás, casi nunca para diagnosticarla en uno mismo. Este mecanismo de externalización del error tiene consecuencias que van mucho más allá de la psicología individual. Construye culturas enteras organizadas alrededor de la idea de que el problema siempre está afuera, que la fuente del sufrimiento colectivo es siempre el otro grupo, la otra nación, la otra clase, la otra generación, la otra raza, la otra ideología. Y esa externalización no es solo una distorsión cognitiva, es la materia prima de la que están hechas las guerras, no las guerras como eventos militares, sino las guerras como estados mentales previos al evento militar. El odio organizado que precede a la violencia colectiva no surge de la nada, surge de la convergencia de millones de cerebros que han aprendido, dentro de sus respectivos sistemas de confirmación, que la fuente de todos los males tiene una dirección clara, y que la solución tiene una forma igualmente clara. La pereza intelectual
llevada a escala social y combinada con el miedo, no produce ignorancia pasiva, produce atrocidad activa. La historia del siglo XX es, entre otras cosas, el registro más documentado de lo que ocurre cuando las sociedades dejan de cuestionar las narrativas que les ofrecen certeza y pertenencia. No fue la maldad extraordinaria de individuos excepcionales lo que produjo los grandes crímenes de esa centuria, fue la normalidad profunda de millones de personas ordinarias que encontraron en la certeza grupal un alivio tan poderoso a la angustia de pensar por sí mismos, que estuvieron dispuestas a hacer, a permitir, o simplemente a no ver, cosas que en otro contexto habrían reconocido como monstruosas. Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal, y esa frase sigue siendo uno de los diagnósticos más incómodos jamás formulados sobre la condición humana, precisamente porque no señala a los monstruos, señala a los vecinos, señala a los funcionarios, señala a las personas que iban al trabajo, amaban a sus hijos y obedecían órdenes sin preguntarse demasiado de dónde venían ni a dónde llevaban. Lo que Arendt descubrió en el juicio de Eichmann, en Jerusalén, no fue un demonio, fue un burócrata, un hombre de inteligencia mediocre, que había reemplazado el pensamiento propio por la adhesión perfecta a los procedimientos de un sistema, un hombre que no odiaba con intensidad particular, que simplemente no pensaba, que había encontrado en la obediencia mecánica al sistema una forma de existir que no requería la angustia de la responsabilidad moral individual, y esa revelación fue, para muchos de sus contemporáneos, más perturbadora que cualquier retrato de maldad calculada, porque implicaba que la capacidad de participar en lo indefendible no requería monstruosidad, solo requería la renuncia ordinaria, cotidiana, casi administrativa, al pensamiento propio. Esa renuncia no desapareció con el siglo XX. Mutó, se refinó, se distribuyó en formatos más amables y más difíciles de identificar como lo que son. El ciudadano contemporáneo que consume exclusivamente medios que confirman su visión del mundo, que habita comunidades digitales que amplifican sus certezas, que identifica a los cuestionadores internos de su tribu como traidores y a los cuestionadores externos como enemigos, no está haciendo algo cualitativamente diferente a lo que hicieron las poblaciones que permitieron los grandes crímenes del siglo pasado. Está haciendo algo estructuralmente idéntico en un contexto de consecuencias todavía menores. La diferencia entre ambas situaciones no es de naturaleza moral, es de temperatura histórica. Y las temperaturas históricas cambian. Hay filósofos contemporáneos que argumentan que la democracia liberal, tal como fue concebida en el siglo XVIII, descansa sobre una premisa antropológica que la neurociencia del siglo XXI ha demolido, la premisa de que el ser humano, cuando se le da acceso a información libre, tenderá a razonar hacia conclusiones más verdaderas y a elegir representantes más competentes. Esa premisa asumía una racionalidad que los datos no confirman. Lo que los datos confirman es que el ser humano, cuando se le da acceso a información libre, tenderá a seleccionar la que confirme lo que ya cree, a elegir representantes que validen sus identidades grupales y a interpretar la realidad de maneras que maximicen la coherencia interna de su visión del mundo, independientemente de cuánto se aleje esa visión de los hechos verificables. La democracia fue diseñada para ciudadanos racionales, funciona con cerebros evolutivos. Esa brecha no es un detalle, es una grieta estructural en el edificio completo, y las consecuencias de esa grieta se están volviendo visibles con una aceleración que debería resultar alarmante, pero que, en cambio, produce principalmente más trincheras, porque la respuesta cognitiva por defecto ante la evidencia de que el sistema está fallando no es preguntarse si el propio diagnóstico del problema es correcto, es intensificar la convicción de que el problema lo causan los otros, que si solo los otros desaparecieran, o se callaran, o perdieran, todo funcionaría. Es una respuesta que tiene decenas de miles de años de antigüedad, y que en el siglo XXI se ejecuta con tecnologías de comunicación que le dan una escala y una velocidad sin precedentes. El resultado es que las sociedades más informadas de la historia están produciendo, simultáneamente, algunos de los discursos públicos más empobrecidos y más peligrosos que se recuerdan desde décadas atrás. Más información, menos comprensión, más conexión, menos diálogo, más certeza, menos verdad. Existe en psicología social un concepto que describe lo que ocurre cuando un grupo construye su identidad en oposición a otro. La identidad negativa. No soy lo que ellos son, no creo lo que ellos creen, no vivo como ellos viven. La identidad negativa es cognitivamente barata y emocionalmente potente. No requiere construir nada propio, solo requiere rechazar lo ajeno con suficiente intensidad, y en un entorno político y mediático diseñado para maximizar la polarización, porque la polarización genera atención y la atención genera ingresos. La identidad negativa se ha convertido en el combustible principal de enormes movimientos sociales que tienen en común precisamente eso. Saben perfectamente a qué se oponen,
y tienen una idea cada vez más vaga de qué proponen. La indignación reemplaza al proyecto, el enemigo reemplaza al horizonte, y la mente que opera en ese modo no está buscando soluciones, está buscando confirmación de que el enemigo es tan malo como necesita que sea para que su propia identidad tenga sentido. Esta dinámica no respeta fronteras ideológicas. Y aquí está el punto que más incomoda a casi todo el mundo. Los movimientos que más elocuentemente denuncian la manipulación, el sesgo y la pereza intelectual de sus adversarios son, con frecuencia pasmosa, los más ciegos a sus propias versiones de los mismos fenómenos. El activista que denuncia la propaganda del sistema mientras consume sin filtro crítico las narrativas de su propio movimiento, el intelectual que exige rigor epistemológico a sus oponentes y flexibiliza los estándares, cuando los datos no favorecen sus conclusiones, el científico que defiende la ciencia como institución y silencia o margina a los colegas que cuestionan los consensos de su campo desde adentro, el religioso que predica la humildad ante lo desconocido y condena sin proceso a quien lleva esa humildad más lejos de lo que la institución tolera. Todos ellos están haciendo lo mismo, están aplicando el pensamiento crítico como arma hacia afuera y como escudo hacia adentro, y ese uso selectivo de la razón no es pensamiento crítico, es sofisticación al servicio del dogma. Lo que esto implica sobre la naturaleza humana es algo que la mayoría de los sistemas de pensamiento, tanto religiosos como seculares, han preferido evitar con notable consistencia, que la tendencia al autoengaño no es una distorsión de la naturaleza humana, es una expresión de ella. No es lo que el ser humano hace cuando falla, es lo que hace cuando funciona exactamente como fue diseñado por millones de años de presión evolutiva. Y si eso es así, entonces toda la arquitectura moral y espiritual construida sobre la premisa de que el ser humano tiene una inclinación natural hacia la verdad, una orientación innata hacia lo correcto que solo necesita ser cultivada y liberada de obstáculos externos, descansa sobre una premisa que los datos no apoyan. El ser humano tiene una inclinación natural hacia la supervivencia del yo, y cuando la verdad amenaza esa supervivencia, la verdad pierde, casi siempre, con una consistencia que debería obligar a replantear no solo la psicología sino la ética, la política y la educación desde sus fundamentos. Nietzsche lo vio con la claridad brutal que lo caracterizaba. Escribió que la convicción es una enemiga de la verdad, más peligrosa que la mentira, porque la mentira sabe lo que es, la convicción no. La convicción se experimenta a sí misma como certeza alcanzada, como verdad finalmente conquistada, y por eso resulta mucho más resistente al cuestionamiento que la simple falsedad. La falsedad, cuando se expone a suficiente evidencia contraria, puede ceder. La convicción, que ha fusionado la creencia con la identidad, con el grupo, con el sentido de la propia vida, no cede ante la evidencia, la reinterpreta, la absorbe, la convierte en prueba de que los que señalan el error son enemigos, que la persecución confirma la rectitud, que la resistencia del mundo es señal de la profundidad de la verdad que se posee. La convicción es, en ese sentido, autoinmune, y lo que produce una cultura de convicciones inquebrantables no es una sociedad de creyentes fuertes, es una sociedad de pensadores imposibles. Y entonces, aparece la pregunta que ninguna ideología, ninguna institución, ningún movimiento social quiere responder directamente. ¿Qué se haría con una población que genuinamente pensara? No una población que creyera que piensa, sino una que realmente examinara sus supuestos, revisara sus certezas, actualizara sus modelos de la realidad con disciplina y sin miedo al costo identitario. ¿Qué ocurriría con los mercados que viven de vender soluciones a problemas que el pensamiento crítico disolvería? ¿Qué ocurriría con los líderes políticos cuya autoridad descansa en la capacidad de sus seguidores para no ver sus contradicciones? ¿Qué ocurriría con las religiones cuyos dogmas no sobrevivirían un examen honesto aplicado con los mismos criterios que se usan para evaluar los dogmas ajenos? ¿Qué ocurriría con las universidades que producen egresados altamente especializados en sus campos y profundamente analfabetos en el examen de sus propias premisas? La respuesta honesta a todas esas preguntas es la misma: no sobrevivirían en su forma actual. Y por eso, ninguna de ellas tiene un interés real en que la pregunta se formule seriamente. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer observó que toda verdad pasa por tres fases. Primero es ridiculizada, luego violentamente atacada, y finalmente aceptada como si fuera obvia. Lo que esa observación no menciona, porque habría resultado demasiado oscura incluso para él, es que una vez aceptada como obvia, la verdad se convierte en el nuevo dogma que resiste la siguiente verdad con exactamente la misma energía que antes fue usada para resistirla a ella. El progreso intelectual no cura la resistencia al pensamiento, solo cambia su contenido. La humanidad no aprende a pensar mejor, aprende a defender con más sofisticación lo que ya piensa. Y esa sofisticación se confunde con frecuencia, desde adentro,
con sabiduría, y algo en todo esto que resulta casi insoportable de sostener en la conciencia durante demasiado tiempo. La idea de que el pensamiento humano, esa facultad que define la especie, que produce arte y ciencia, y filosofía y amor y justicia, sea al mismo tiempo el instrumento más sofisticado del que dispone el cerebro para no ver lo que no quiere ver, que la misma herramienta que construyó la Capilla Sixtina, y descubrió la estructura del ADN, y escribió el Quijote, sea la herramienta que justificó la esclavitud, normalizó el genocidio, y construye hoy las narrativas que permitirán, si la historia sigue su patrón, los crímenes que las generaciones futuras mirarán con el mismo horror con que miramos los nuestros. No es una idea cómoda, pero la comodidad de una idea, como ya se estableció, no tiene ninguna relación con su verdad. Lo que queda, después de haber mirado todo esto sin el consuelo de una solución fácil, es algo más pequeño y más real que cualquier programa de reforma intelectual colectiva. Queda el individuo. Queda ese espacio mínimo, pero irreducible entre el estímulo y la respuesta, donde, si existe suficiente conciencia y suficiente coraje, puede ocurrir algo diferente al automatismo. Queda la posibilidad de la pausa, de la pregunta dirigida hacia adentro, de la honestidad que no busca audiencia, de la revisión que ocurre en silencio y sin testigos, cuando nadie está mirando, y no hay recompensa social que obtener por cambiar de opinión. Ese espacio es pequeño, es frágil, es contracultural en el sentido más profundo, pero es el único lugar donde la verdad real, y no la verdad cómoda, ha encontrado históricamente alguna posibilidad de sobrevivir. La civilización que se viene, si es que viene alguna que merezca ese nombre, no será construida por personas que tengan más información. Será construida, si acaso, por personas que hayan aprendido a sentarse con la incomodidad de no saber, que hayan desarrollado la tolerancia a la incertidumbre, que el cerebro evolutivo rechaza con todas sus fuerzas, que hayan comprendido que la pregunta honesta vale más que la respuesta heredada, y que el silencio del que genuinamente no sabe es infinitamente más fértil que el ruido del que tiene la certeza de saberlo todo. Ese tipo de persona ha existido siempre en pequeñas cantidades, en los márgenes de cada época, frecuentemente incomprendida, y muchas veces silenciada, y cada vez que una de ellas logró que su pensamiento sobreviviera lo suficiente para alcanzar a otros, algo en el mundo se movió, apenas, hacia una comprensión menos distorsionada de lo real. El cerebro que huye de la verdad no es el cerebro del enemigo, ni el del ignorante, ni el del fanático. Es el cerebro de todos. Es el tuyo. Es el de quien escribe estas palabras. Es el del filósofo que las citará, y el del científico que las refutará, y el del político que las ignorará. La pereza intelectual no es una patología de los otros, es la arquitectura por defecto de la mente humana, y reconocerlo sin escapatoria, sin la coartada de que uno ya lo sabía, y por eso está por encima de ello, es quizás el único comienzo honesto que existe, no una solución, no una redención, solo un comienzo, el más difícil de todos, el que ocurre cuando la mente finalmente deja de huir y se queda quieta frente a lo que siempre supo y nunca quiso ver. Para entender por qué el cerebro huye de la verdad, es necesario retroceder mucho antes de que existieran las palabras, las ciudades o las ideologías. Hay que volver a los paisajes abiertos del Pleistoceno, a los entornos donde el ancestro humano no era el depredador dominante, sino una criatura vulnerable rodeada de amenazas que no tenía tiempo de verificar. En ese contexto, pensar demasiado no era una virtud intelectual, era una sentencia de muerte. El individuo que se detenía a examinar con cuidado si el movimiento entre los arbustos era realmente un peligro, mientras otro individuo ya había huido, tenía menos probabilidades de sobrevivir. La evolución no premia la precisión cuando la velocidad es suficiente, y así, generación tras generación, el sistema nervioso humano fue refinando un conjunto de atajos cognitivos que permitían tomar decisiones rápidas con la menor cantidad posible de información. Estos atajos no fueron un error del diseño evolutivo, fueron su mayor logro. El problema es que ese mismo sistema, construido para sobrevivir en sabanas, sigue operando hoy en un mundo donde las amenazas ya no son leones, sino ideas, y ante las ideas, los mismos mecanismos que salvaron la vida de nuestros ancestros se convierten en los carceleros silenciosos de nuestra comprensión. El concepto que los científicos cognitivos llaman pereza cognitiva no es una metáfora ni una exageración poética, es una descripción técnicamente precisa de cómo el cerebro gestiona sus recursos. El sistema nervioso central consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo humano, una proporción extraordinaria para un órgano que representa apenas el 2% de su masa. Esa demanda energética impone una lógica de austeridad que el cerebro sigue con una disciplina implacable. Cada proceso cognitivo que pueda ser simplificado, será simplificado. Cada decisión que pueda basarse en un patrón anterior,
se basará en él. Cada creencia que ya ha sido adoptada será defendida frente a la evidencia contraria, no porque la mente sea deshonesta por naturaleza, sino porque actualizar una creencia profunda requiere un gasto metabólico que el cerebro considera desproporcionado. Este fenómeno, documentado extensamente en la neurociencia contemporánea, tiene un nombre que debería provocar más inquietud de la que generalmente provoca. El sesgo de confirmación no es una falla del pensamiento, es un modo de operación predeterminado. Daniel Kahneman, el psicólogo que dedicó décadas al estudio de los errores sistemáticos del pensamiento humano, describió la arquitectura mental a través de una distinción que se ha vuelto fundamental: el sistema 1 y el sistema 2. El primero opera de manera automática, veloz, intuitiva, y consume apenas recursos. El segundo es lento, deliberado, analítico, y exige un esfuerzo consciente, que la mayoría de las personas evita siempre que puede. Lo que los estudios de Kahneman y sus colegas revelaron, con una claridad que resulta difícil de digerir, es que los seres humanos viven casi exclusivamente dentro del sistema 1, que el pensamiento crítico, la evaluación rigurosa de argumentos, la disposición a cambiar de opinión frente a evidencia contradictoria, son actividades que requieren no solo capacidad intelectual, sino un esfuerzo sostenido que va en contra de los impulsos naturales del cerebro, que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, no está pensando, está reconociendo patrones y llamando a eso pensamiento, y que la diferencia entre ambas cosas es, quizás, la brecha más importante que existe entre lo que los humanos creen que son y lo que realmente son. Pero la historia de la pereza intelectual no comienza en los laboratorios de psicología cognitiva del siglo XX. Sus raíces son filosóficas y llevan milenios siendo observadas con distinta fortuna. Platón ya intuía, en su alegoría de la caverna, que la condición natural del ser humano no era la búsqueda del conocimiento, sino la comodidad de las sombras. Los prisioneros que habitaban ese espacio subterráneo no eran ignorantes por falta de inteligencia, eran ignorantes porque habían construido toda su identidad alrededor de un conjunto de percepciones que nunca habían cuestionado, y cuando uno de ellos era liberado y arrastrado hacia la luz, el dolor que sentía no era solo físico, era el dolor de ver derrumbarse la estructura cognitiva sobre la que había edificado su comprensión del mundo. Ese dolor, que Platón describía con una intuición que hoy la neurociencia confirma, es el mecanismo central de resistencia al conocimiento verdadero. No es estupidez, es autodefensa. La filosofía estoica también comprendió, aunque desde un ángulo distinto, la tendencia humana a construir ficciones reconfortantes en lugar de enfrentar la realidad con los ojos abiertos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre la necesidad de separar los juicios de los hechos, de examinar con honestidad las narrativas que la mente construye para dar sentido a la experiencia, y lo hacía desde una posición de poder absoluto, como emperador de Roma, porque entendía que el privilegio y la autoridad no protegen contra la ilusión, sino que la amplifican. Cuanto más seguro se siente un individuo en su posición, cuanto menos necesita actualizar su modelo del mundo para sobrevivir, mayor es la probabilidad de que su pensamiento se petrifique en certezas que nunca serán desafiadas. El poder, en este sentido, es el fertilizante más eficaz de la pereza intelectual. Lo que hace especialmente perturbadora esta dinámica es que no se manifiesta como ignorancia obvia, no se presenta con la cara visible de la necedad o la arrogancia burda, se disfraza con una sofisticación desconcertante, de convicción, de experiencia, de sabiduría acumulada. El individuo que más firmemente cree que ha llegado a sus conclusiones a través de un proceso riguroso de análisis es, frecuentemente, el individuo que menos ha examinado los fundamentos de esas conclusiones. Bertrand Russell lo señaló con una precisión casi cruel cuando afirmó que la ventaja de la estupidez sobre el conocimiento es que la estupidez siempre está segura de sí misma. Pero lo que Russell describía no era una condición excepcional, reservada a los menos dotados intelectualmente, era una tendencia universal, transversal a todos los niveles de educación, de inteligencia y de sofisticación cultural. La pereza intelectual no es patrimonio de los ignorantes, es la condición de fondo de la mente humana, y los más inteligentes simplemente tienen mejores herramientas para racionalizarla. Este fenómeno alcanza su expresión más reveladora en lo que la psicología social denomina el efecto Dunning-Kruger, aunque reducirlo a ese nombre corre el riesgo de trivializar su alcance. Lo que David Dunning y Justin Kruger documentaron a finales de los años 90 no fue simplemente que las personas incompetentes sobreestiman sus capacidades, algo que cualquier observador atento ya sospechaba. Lo que descubrieron, y lo que resulta genuinamente perturbador, es la mecánica que subyace a esa sobreestimación. La misma incapacidad que impide a alguien desempeñarse correctamente en una tarea también le impide reconocer su propia incompetencia, porque la evaluación del desempeño propio
y el desempeño en sí mismo requieren exactamente las mismas habilidades cognitivas que la persona no posee. Es un círculo cerrado, una prisión sin paredes visibles, y lo que lo hace más inquietante es que afecta a todos los dominios del conocimiento, incluyendo aquellos en los que el individuo cree ser especialmente competente. La historia de las civilizaciones ofrece una documentación extraordinariamente rica de este fenómeno operando a escala colectiva. Las sociedades que colapsaron, las ideologías que condujeron al genocidio, los sistemas económicos que devastaron a millones de personas, no fueron construidos, en su mayoría, por individuos que se reconocían como agentes del error. Fueron construidos por personas que estaban absolutamente convencidas de estar en lo correcto. La Inquisición no fue ejecutada por gente que sabía que estaba torturando a inocentes en nombre de una mentira. Fue ejecutada por individuos que habían construido un sistema de creencias tan hermético, tan autoconfirmatorio, que la evidencia contraria era reinterpretada automáticamente como confirmación adicional de la amenaza que creían estar combatiendo. Este mecanismo, que los psicólogos llaman inmunización cognitiva, es uno de los rasgos más constantes de la historia humana, y uno de los más difíciles de identificar desde adentro, precisamente porque su función es hacer invisible la necesidad de cuestionamiento. El siglo XX ofreció dos ejemplos de una claridad casi didáctica. El nazismo y el estalinismo fueron ideologías que prometían, cada una a su manera, una comprensión total y definitiva de la realidad social, económica e histórica. Lo que las hacía tan poderosas no era únicamente la violencia con la que se imponían, sino la profunda satisfacción psicológica que ofrecían a sus adherentes, la satisfacción de haber encontrado la respuesta, de no tener que seguir buscando, de pertenecer a un grupo que poseía la verdad mientras el mundo exterior vivía en el error. Esta satisfacción, que las neurociencias ahora pueden rastrear hasta mecanismos específicos de recompensa dopaminérgica, es exactamente la misma que impulsa la pereza intelectual a nivel individual. El cerebro recompensa el cierre cognitivo, recompensa la certeza, recompensa la pertenencia a una narrativa coherente, y esa recompensa es tan potente que puede llevar a individuos perfectamente racionales, en otros contextos, a defender posiciones que un examen honesto desmoronaría en cuestión de minutos. Hay algo en la naturaleza del lenguaje que potencia este mecanismo de maneras que raramente se examinan. Las palabras no son herramientas neutras de descripción, son marcos que preseleccionan la realidad antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir. George Lakoff, lingüista y científico cognitivo, pasó décadas documentando cómo las metáforas estructurales que una cultura utiliza para hablar de sus problemas determinan, con una precisión que sorprende, el rango de soluciones que esa cultura puede concebir. Una sociedad que habla de la criminalidad como una bestia que debe ser cazada, genera políticas penales radicalmente distintas a una que la entiende como una enfermedad que debe ser tratada, y ninguna de estas dos sociedades está eligiendo conscientemente su metáfora. Está siendo elegida por ella, heredada de generaciones anteriores, instalada en el lenguaje mucho antes de que el individuo comenzara a hablar. El pensamiento no ocurre antes del lenguaje, ocurre dentro de él, y las paredes de esa prisión lingüística son precisamente las más difíciles de ver, porque son las mismas paredes a través de las cuales se aprende a mirar. La era digital ha amplificado estos mecanismos, con una eficiencia que ningún planificador podría haber diseñado deliberadamente. Aunque los algoritmos que gobiernan las plataformas de información contemporáneas hayan contribuido a su perfeccionamiento, los sistemas de recomendación de contenido no fueron construidos para desafiar las creencias de los usuarios, fueron construidos para mantener su atención. Y dado que la atención humana se sostiene más fácilmente frente a contenido que confirma lo que ya se cree, que valida la identidad preexistente, que genera indignación hacia los adversarios conocidos, los algoritmos terminaron convirtiéndose en las maquinarias más eficientes de pereza intelectual que la historia haya producido, no porque hayan creado la tendencia, sino porque la han optimizado. Han tomado un mecanismo que tardó millones de años en evolucionar, y lo han acelerado hasta convertirlo en el principio organizador de la vida mental de miles de millones de personas. Eli Pariser acuñó en 2011 el concepto de burbuja de filtro para describir el entorno informativo personalizado que los algoritmos construyen alrededor de cada usuario. Un entorno en el que la información perturbadora, contradictoria o incómoda tiende a desaparecer gradualmente, reemplazada por versiones cada vez más refinadas de lo que el sistema ha aprendido que el usuario desea consumir. Pero lo que Pariser describía era, en el fondo, la externalización tecnológica de un proceso que el cerebro ya realizaba internamente. El algoritmo no inventó la cámara de eco, encontró una cámara de eco ya existente dentro de cada mente, y construyó a su alrededor una arquitectura de información que la hace impenetrable. El resultado es una paradoja histórica sin precedentes. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanto acceso a tanta información,
y nunca hubo tanta gente tan convencida de que ya sabe todo lo que necesita saber. La psicología de la identidad añade una capa adicional de complejidad, que convierte el problema en algo casi trágico. Cuando las creencias de un individuo están profundamente entretejidas con su sentido de identidad, con su pertenencia a un grupo, con su autoimagen, la amenaza de evidencia contraria no se procesa como una oportunidad de aprendizaje, sino como una amenaza existencial. El mecanismo que los investigadores llaman razonamiento motivado opera exactamente de esta manera. La mente no evalúa los argumentos para llegar a la conclusión más correcta, sino para llegar a la conclusión más conveniente, y luego construye hacia atrás la cadena de razonamiento que justifica esa conclusión. No es un proceso consciente, es, en la mayoría de los casos, completamente involuntario, lo cual lo hace mucho más difícil de detectar y mucho más resistente a la corrección. El individuo que opera bajo razonamiento motivado no siente que está siendo deshonesto, siente que está siendo lógico. Y esa sensación de lógica, producida por el mismo mecanismo que está distorsionando el pensamiento, es la trampa perfecta. Hay un experimento mental que resulta útil para ilustrar la profundidad de este problema. Se pide a un grupo de personas, con opiniones fuertes sobre un tema controvertido, que lean dos artículos, uno que apoya su posición y otro que la contradice, ambos escritos con el mismo rigor metodológico. Los estudios que han realizado versiones de este experimento, incluyendo el trabajo seminal de Lord, Ross y Lepper, en 1979, muestran sistemáticamente que los participantes califican el artículo que apoya su posición como más riguroso, más convincente y mejor argumentado, mientras describen el artículo contrario como metodológicamente débil y sesgado. Y esto no ocurre solo con personas de bajo nivel educativo, ocurre, con igual o mayor frecuencia, con personas altamente educadas. La educación formal, sin un entrenamiento específico en pensamiento crítico, no reduce el sesgo de confirmación. En muchos casos, lo amplifica, porque proporciona vocabulario más sofisticado para defender las mismas posiciones irracionales que cualquier persona defensora mantendría con argumentos más crudos. Esta observación conduce a una de las conclusiones más incómodas que la psicología cognitiva contemporánea ha producido. La inteligencia, tal como se mide convencionalmente, no es una protección contra el pensamiento deficiente. Es, frecuentemente, un potenciador. Estudios realizados por Keith Stanovich y sus colegas sobre lo que denominaron racionalidad disociada de la inteligencia general muestran que las personas con cocientes intelectuales más altos no cometen menos errores de razonamiento en dominios donde tienen creencias fuertes, simplemente los racionalizan con mayor elaboración. El término que Stanovich usa para describir esta capacidad de usar la inteligencia al servicio del error sistemático es particularmente elocuente. La llama racionalización y la distingue rigurosamente de la racionalidad. La primera es la habilidad de construir argumentos que parecen lógicos, pero que parten de conclusiones predeterminadas. La segunda es la disposición a seguir los argumentos a donde genuinamente conduzcan, independientemente de que el destino sea cómodo o no. Y la primera es mucho más común que la segunda, en todos los niveles del espectro intelectual. El filósofo austríaco Karl Popper comprendió esto con una agudeza que sigue siendo difícil de superar. Su criterio de falsabilidad, que establecía que una afirmación solo puede considerarse científica si es posible, en principio, demostrar que es falsa, no era únicamente un estándar epistemológico para la filosofía de la ciencia, era, implícitamente, una descripción del único tipo de pensamiento que genuinamente escapa a la pereza intelectual. El pensamiento que busca activamente las condiciones bajo las cuales sus propias conclusiones resultarían incorrectas. Lo que Popper exigía no era humildad como virtud moral, sino como método, una disposición sistemática a construir el pensamiento alrededor de la pregunta, no de qué confirma esta idea, sino de qué podría refutarla. Y esa disposición, que suena razonable enunciada en abstracto, resulta profundamente contraintuitiva en la práctica, porque va exactamente en contra de los impulsos que el cerebro evolutivo recompensa. La historia del progreso científico es, en gran medida, la historia de individuos que lograron vencer ese impulso durante periodos suficientemente largos como para producir conocimiento genuinamente nuevo. Galileo no encontró resistencia simplemente porque la Iglesia era poderosa, encontró resistencia porque los astrónomos ptolomeicos que debatían con él eran personas inteligentes, educadas y sinceras que habían construido su comprensión del cosmos sobre un modelo que funcionaba perfectamente bien para predecir los movimientos de los planetas dentro de ciertos márgenes. El modelo geocéntrico no era absurdo, era suficientemente bueno, y la suficiencia, esa característica de los modelos mentales que explican lo bastante como para no urgir revisión,
es quizás el obstáculo más persistente del conocimiento humano. No la ignorancia total, sino la comprensión parcial que se siente completa. Lo mismo puede decirse del médico húngaro Ignaz Semmelweis, quien en la década de 1840 propuso que los médicos debían lavarse las manos antes de atender partos, después de observar que la tasa de mortalidad en la sala dirigida por médicos que venían directamente de realizar autopsias era dramáticamente superior a la de la sala atendida por comadronas. La evidencia era clara, los datos eran contundentes, y sin embargo, la comunidad médica rechazó sus conclusiones con una vehemencia que llevó a Semmelweis al colapso psicológico y finalmente a la muerte en un manicomio. El rechazo no se basaba en la ausencia de evidencia, se basaba en la amenaza que esa evidencia representaba para la identidad profesional de los médicos. Aceptar que sus manos habían estado matando pacientes durante décadas requería no solo un cambio de práctica, sino una revisión devastadora de la autoimagen de toda una profesión. Y eso, el cerebro humano no lo procesa como información, lo procesa como ataque. El caso Semmelweis se ha convertido en un concepto propio. El efecto Semmelweis, que describe la tendencia institucional a rechazar nueva información, que contradice las normas establecidas, las creencias de una comunidad, o el paradigma dominante. Thomas Kuhn, en su análisis de la estructura de las revoluciones científicas, mostró que este efecto no es excepcional, sino constitutivo, que el progreso del conocimiento no ocurre mediante la acumulación gradual de hallazgos dentro de un paradigma existente, sino mediante rupturas violentas, en las que el paradigma viejo resiste, hasta que literalmente mueren sus defensores, y una nueva generación, sin el peso identitario invertido en el modelo anterior, puede adoptar el nuevo sin amenaza a su yo. Esta observación tiene implicaciones que van mucho más allá de la historia de la ciencia. Sugiere que el cambio cognitivo genuino, a nivel individual o colectivo, raramente ocurre mediante la persuasión, ocurre mediante el reemplazo, y eso plantea una pregunta sobre el tiempo disponible para que una civilización actualice sus modelos, antes de que el costo de no haberlo hecho se vuelva irreversible. El psicólogo Jonathan Haidt ha aportado una dimensión adicional a esta discusión, que resulta especialmente perturbadora para quienes creen en la centralidad de la razón en la vida moral y política. En su investigación sobre el razonamiento moral, Haidt encontró que los juicios éticos de los seres humanos no son el resultado de un proceso deliberativo, son intuiciones viscerales, generadas instantáneamente por el sistema 1, para las cuales el pensamiento racional construye después una justificación. La razón, en el dominio moral, no es el juez sino el abogado. Su función no es determinar la verdad, sino defender el veredicto que el sistema intuitivo ya pronunció antes de que el pensamiento consciente interviniera. Esto no significa que el razonamiento moral sea inútil, o que no pueda influir en las intuiciones a lo largo del tiempo, pero sí significa que la forma en que los seres humanos creen que llegan a sus convicciones éticas y políticas tiene poco que ver con la forma en que realmente lo hacen. Y esa brecha entre la narrativa del yo pensante y la realidad del yo reactivo es uno de los espacios más densamente habitados por la pereza intelectual. Las consecuencias políticas de este panorama son tan graves que resulta tentador mirar hacia otro lado, lo cual sería precisamente la respuesta que el tema está examinando. Las democracias contemporáneas se construyeron sobre un supuesto que la psicología cognitiva ha erosionado metódicamente durante décadas, el supuesto del ciudadano racional, la idea de que los individuos, cuando se les presenta información suficiente, son capaces de procesar esa información objetivamente y tomar decisiones que reflejen sus intereses genuinos. Los estudios de Bryan Caplan sobre el votante irracional, los de Philip Converses sobre la ausencia de coherencia ideológica en la mayoría de los electores, los de Achen y Bartels sobre la naturaleza tribal del voto, convergen en una imagen que no es la que los fundadores de las democracias liberales tenían en mente. No son ciudadanos deliberantes que evalúan plataformas, son primates sociales que votan al grupo al que pertenecen, y luego construyen la narrativa de que han tomado una decisión razonada. El sistema político más sofisticado que la humanidad ha desarrollado descansa sobre una psicología que, en sus condiciones de operación habituales, no puede sostenerlo. Esta constatación no es un argumento para el autoritarismo, ni para el escepticismo sobre la capacidad humana de mejorar. Es, o debería ser, el punto de partida honesto de cualquier reflexión sobre el futuro de las sociedades, porque la alternativa a reconocer el problema es persistir en la ilusión, y la ilusión ya ha demostrado, repetidamente, y con costos extraordinarios, su capacidad para generar catástrofes. Las crisis climáticas ignoradas por décadas de negación, las pandemias amplificadas por ecosistemas informativos, que premian la desinformación emocionalmente satisfactoria sobre el conocimiento incómodo,
las desigualdades perpetuadas por narrativas, que el cerebro social prefiere a los datos que las contradicen. En cada uno de estos casos, el mecanismo central no es la maldad, no es la conspiración, no es siquiera la ignorancia en sentido estricto, es la pereza intelectual, actuando como principio de organización colectiva, amplificada por instituciones y tecnologías, que no fueron diseñadas para combatirla sino para aprovecharla. Existe, sin embargo, una dimensión de esta historia, que merecería más atención de la que habitualmente recibe, la del individuo que logra salir, aunque sea parcialmente, de estos patrones. No el superhombre nietzscheano, ni el sabio platónico, sino el ser humano ordinario, que, en ciertos momentos, y frente a ciertos problemas, desarrolla la capacidad de tolerar la incomodidad cognitiva, el tiempo suficiente para que la evidencia perturbadora haga su trabajo. Lo que distingue a estas personas, no es, habitualmente, una inteligencia superior. Es lo que Carol Dweck llama una mentalidad de crecimiento, la disposición a ver las propias creencias como hipótesis en revisión permanente, en lugar de como verdades que definen la identidad. Es la capacidad para la ambigüedad, que el psicólogo Elliot Jacques identificó como característica de los pensadores más maduros. Es la voluntad de habitar, aunque sea temporalmente, el espacio incómodo que existe entre saber y no saber, sin colapsar hacia ninguno de los dos extremos que el cerebro busca instintivamente. La certeza prematura, o la parálisis escéptica. Los filósofos estoicos tenían un ejercicio para esta disposición. Lo llamaban premedita malorum, la meditación anticipada sobre los males posibles, no como ejercicio masoquista, sino como entrenamiento cognitivo, como forma de acostumbrar la mente a habitar escenarios que el instinto de autopreservación tiende a evitar. Los contemplativos budistas desarrollaron prácticas análogas bajo diferentes nombres, orientadas todas a generar lo que algunos maestros llaman la mente del principiante, la capacidad de aproximarse a lo familiar como si fuera desconocido, suspendiendo el automatismo del reconocimiento en favor de la atención genuina. Y los científicos más productivos de la historia, desde Darwin hasta Feynman, describen en sus autobiografías y correspondencias una práctica que, con diferentes formulaciones, converge en el mismo punto: el hábito deliberado de buscar activamente las razones por las que sus propias ideas podrían estar equivocadas, antes de que los críticos externos se encarguen de encontrarlas. Nada de esto es natural. Nada de esto fluye espontáneamente de la arquitectura del cerebro humano. Todo ello requiere un esfuerzo que va contra los impulsos que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. Y esta es, quizás, la observación más importante que este tema puede generar: que pensar bien no es el estado natural de la mente humana, es una conquista que debe ser reconquistada, individualmente, con cada problema nuevo, en cada dominio en el que las creencias previas tienen el poder de distorsionar la percepción. La tradición occidental, desde Sócrates hasta el empirismo científico moderno, puede entenderse como un intento colectivo, nunca completado, siempre amenazado, de construir instituciones y métodos que compensen la tendencia natural del cerebro hacia la comodidad cognitiva. Y la pregunta pertinente no es si ese intento ha tenido éxito, sino si las fuerzas que trabajan contra él en el presente son más poderosas de lo que han sido en otros momentos de la historia. Hay un tipo particular de ignorancia que resulta más peligroso que todos los demás, no porque sea más profunda, sino porque es la más difícil de reconocer. Los filósofos la llaman ignorancia de segundo orden, no saber que no se sabe. El individuo que sabe que ignora algo puede buscar información. El individuo que cree que sabe lo que en realidad ignora no tiene ningún incentivo para buscarlo, porque su cerebro le informa que la búsqueda ya ha concluido. Esta condición, que es estructural en la arquitectura cognitiva humana, no tiene un remedio simple. No se resuelve con más educación, al menos no con la educación tal como se practica habitualmente, que enseña respuestas en lugar de enseñar a tolerar las preguntas. No se resuelve con más información, que sin las herramientas para evaluarla críticamente solo alimenta la cámara de eco existente. Se resuelve, en la medida en que puede resolverse, con algo que la cultura contemporánea valora extraordinariamente poco: la práctica sostenida de la duda, como disciplina, la incomodidad cognitiva como indicador de progreso, la disposición a revisar no solo las conclusiones, sino los procesos mediante los cuales se llegó a ellas. El físico Richard Feynman, uno de los científicos más creativos del siglo XX, y un pensador de una honestidad intelectual poco común, escribió algo que debería estar grabado en la entrada de cada institución educativa, de cada redacción periodística, de cada legislatura. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. Esta afirmación, formulada con la deceptiva simplicidad que caracterizaba a Feynman,
contiene todo el problema y toda la dificultad de su solución. El engaño más eficaz no viene desde afuera, viene desde adentro. Está producido por el mismo mecanismo que se encarga de distinguir la verdad del error, y eso significa que la vigilancia epistemológica no puede ser un hábito de fin de semana, ni un ejercicio ocasional de humildad. Debe ser una práctica constante, integrada en la estructura de cada acto de comprensión, aplicada con igual rigor a las ideas que se aman y a las que se detestan, a los campos donde se tiene experiencia y a aquellos donde se es novato. La tecnología del futuro inmediato plantea preguntas que esta discusión no puede eludir. Los modelos de inteligencia artificial generativa están comenzando a producir contenido informativo, argumentativo y narrativo con una velocidad y una personalización que hace palidecer las capacidades de cualquier actor humano. Si los algoritmos de redes sociales ya demostraron ser máquinas perfectas de confirmación cognitiva, los sistemas de IA, diseñados para generar exactamente lo que el usuario desea escuchar, representan una aceleración de ese proceso que la mente humana, con sus mecanismos evolutivos sin actualizar, no está equipada para gestionar. No es alarmismo, es la extrapolación directa de lo que la ciencia cognitiva ya sabe sobre cómo el cerebro procesa la información que confirma sus creencias versus la que las desafía. El cerebro no discrimina entre verdad fabricada y verdad verificada, cuando ambas producen la misma respuesta emocional, y los sistemas aprenden, con extraordinaria eficiencia, a producir exactamente la respuesta emocional que mantiene la atención. El siglo de mayor acceso a la información en la historia humana podría terminar siendo, paradójicamente, el siglo de la mayor regresión epistemológica, no porque la humanidad haya olvidado cómo pensar, sino porque ha construido un entorno que hace el no pensamiento más cómodo, más entretenido, más socialmente recompensado y más completamente invisible que en cualquier periodo anterior. La pereza intelectual siempre estuvo ahí, inscrita en el hardware evolutivo. Lo que ha cambiado es el ecosistema, y un cerebro diseñado para el Pleistoceno, operando en un entorno informativo, diseñado para explotar exactamente sus puntos más débiles. Es un cerebro que tiene muy pocas posibilidades de encontrar la verdad por accidente. Lo que esto demanda, en última instancia, no es una reforma educativa, ni una regulación tecnológica, aunque ambas puedan ser necesarias. Demanda algo más difícil y más personal: la decisión individual, repetida cada día, de elegir la incomodidad del cuestionamiento genuino sobre el confort de la certeza prestada, de tratar cada convicción profunda como una hipótesis provisional en lugar de una posesión identitaria, de entender que la disposición a cambiar de opinión, frente a evidencia suficiente, no es una señal de debilidad o de inconsistencia, sino la única señal confiable de que el pensamiento está haciendo lo que debería hacer. Esta decisión no es heroica ni extraordinaria, es simplemente honesta, pero en un mundo donde el cerebro, los algoritmos, las instituciones y las dinámicas sociales conspiran, sin mala intención pero con extraordinaria eficacia, para hacer innecesaria esa honestidad, tomarla y sostenerla es, quizás, el acto más genuinamente humano que todavía queda disponible. La verdad no es lo que el cerebro busca, nunca lo fue. Lo que el cerebro busca es seguridad, pertenencia, coherencia, y la sensación de haber comprendido. La verdad, cuando aparece, llega como un intruso incómodo que perturba esas necesidades. Y la pregunta que cada individuo debe hacerse, no una vez sino constantemente, no es si tiene las creencias correctas, es si ha construido, con suficiente honestidad y suficiente esfuerzo, las condiciones para que las creencias equivocadas puedan morir cuando sea necesario, porque un cerebro que no puede dejar morir sus errores está condenado a vivir dentro de ellos, y a llamar a esa prisión, con toda la convicción que el mecanismo evolutivo puede generar, hogar.